Bueno, hola a todos. Entonces, hoy en esta teórico de hoy vamos a comenzar a hablar de los mecanismos sinápticos. ¿Qué son los mecanismos sinápticos? Son los mecanismos en el cual ocurre la principal función es transmitir una señal de una neurona a la otra. Para eso, lo que vamos a hacer en este pequeño video es dividir eh, la sinapsis o el mecanismo sináptico en dos. Los mecanismos presinápticos, lo que ocurren en la neurona que va a emitir una señal, y en los postsinápticos, qué es lo que pasa en la neurona que recibe la señal. Una vez que entendemos estos mecanismos, vamos a ver otro video que es la sinapsis directamente. Eh, Entonces, los mecanismos presinápticos, ¿sí? Entonces yo ya adelanté que la sinapsis es la unión, digamos, o la conexión entre una neurona y otra, y esa conexión se ocurre para que a través de un estímulo se genere en un punto del organismo, se genere una respuesta en otro punto del organismo. Esas uniones se denominan sinapsis. Entonces, ¿quién demostraron o quiénes son históricamente los que demostraron que la sinapsis es esta unión entre una neurona y otra? Dos científicos. El primero fue Ramón y Cajal, que les dejo un link. Si hago al hacer la postproducción de este video, voy a tratar de poner el hipervínculo. Si no, les dejo acá abajo la página en la cual pueden acceder a una historia de la historia de la vida de Ramón y Cajal. La sinapsis, o sea, esta forma de comunicación entre neuronas, se puede dividir en dos: sinapsis química y eléctrica. Em, Primero vamos a hablar de la química y en otro video vamos a hablar de la eléctrica. Las sinapsis químicas pueden ser excitatorias o inhibitorias. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal que generan en la neurona postsináptica puede excitar, despolarizar a una neurona o hiperpolarizarla, ¿sí? Entonces inhibe una señal. Las sinapsis químicas están mediadas por un neurotransmisor. Eh, para que una sustancia sea considerada un neurotransmisor, tiene que cumplir determinados requisitos que después les voy a linkear el hipervínculo de la clase de neurotransmisores. Pero básicamente tengan en cuenta que las sinapsis necesitan un neurotransmisor para poder llevarse a cabo. Y acá hay otra persona, otro experimento que demostró Otto Loewi. A través de la liberación, él entendía que demostró que esta liberación de un neurotransmisor generaba, digamos, una acción en una determinada célula. Entonces lo que hizo fue conectar dos corazones. Acá el estímulo del nervio vago, que en teoría él creía que liberaba un neurotransmisor, que eso fue lo que demostró, lo conectó a un corazón, y el líquido que se liberaba, digamos, estimuló de alguna manera al otro corazón con el que estaba conectado mediante este mecanismo. Entonces demostró que en realidad no era la cuerda esta, que en realidad es el nervio vago, sino lo que eso liberaba, que era una sustancia química. Entonces demostró que las sinapsis químicas estaban mediadas por un neurotransmisor. Perdón. Ahora bien, el neurotransmisor está almacenado en vesículas que están en la terminación presináptica. De alguna manera, al recibir un estímulo, estas vesículas se funden a través de un proceso de exocitosis con la membrana de la neurona presináptica, ¿sí? Y liberan el neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a ir a un espacio sináptico y van a ser recibidos estos neurotransmisores a través de receptores que están a nivel de la neurona postsináptica. Ahora bien, hay algunas cosas que decir al respecto de esto. Sí. Las enzimas, o sea, se forman los neurotransmisores
y las enzimas y los péptidos que forman ese neurotransmisor en el cuerpo, en el soma de la neurona y quedan, digamos, unidas a este soma a través de unas proteínas. Cuando hay una señal química, ¿sí? Un estímulo químico, esas vesículas se liberan de ese esqueleto de proteínas, ese citoesqueleto, y llegan a la terminal presináptica, que es la zona donde se va a liberar hacia el espacio sináptico. Entonces, las vesículas se almacenan en vesículas de reserva y este botón sináptico acá sería la zona activa, la zona mediante el cual, a través de la unión de diferentes proteínas, va a generar esa exocitosis liberando el neurotransmisor en cuestión. Entonces, ¿de qué depende que haya liberación del neurotransmisor? De la despolarización de la membrana presináptica, o sea, de la neurona presináptica. ¿Y de qué depende de que haya despolarización? De la apertura de canales de sodio. ¿Para qué? Para que se genere un potencial de acción, se transmita a lo largo de la membrana de la neurona y llegue a la terminal presináptica. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en esa terminal presináptica hay canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, como hubo una alteración de la membrana presináptica, esos canales de calcio se activan, permitiendo el ingreso de calcio desde el exterior hacia el interior de la membrana presináptica. Y lo que favorece eso es la exocitosis de esas vesículas presentes en la zona de reserva. Acá lo que se quiso describir, digamos, es cómo los científicos se dieron cuenta de que esto ocurría, ¿no? Porque trabajaron con calamar, ¿sí? Y a través del registro de voltaje de, de las neuronas del calamar, pudieron comprobar esta hipótesis. Y como ya les adelanté, en la membrana de la terminación presináptica hay canales de calcio dependientes de voltaje. Esto genera que la sinapsis química tenga un pequeño retraso respecto del otro tipo de sinapsis que vamos a comentar en el próximo video. O sea que serían más lentas que las sinapsis eléctricas, perdón. ¿Sí? Vale decir también que la activación de este canal es transitoria, ¿sí? Después hay mecanismos de compensación, de restablecimiento del potencial de membrana de la neurona que generan que los canales de calcio se inactiven y el calcio no ingrese a la célula. Bueno, como ya les adelanté, el proceso es por exocitosis y acá hay dos trabajos donde hablan de cómo llegaron a esa conclusión, ¿no? Esta formación de esta exocitosis ocurre primero a través de unas proteínas, la vesícula se acerca a la membrana presináptica, se forma un poro y finalmente, si las condiciones están dadas, esa vesícula se funde transitoriamente con la membrana de la célula presináptica, de la neurona presináptica, liberando el neurotransmisor. O puede ser que no ocurra esa fusión completa de la vesícula y se genere el mecanismo que se llama kiss and run, que se libera neurotransmisor, pero no llega a ser el suficiente como para abrir la vesícula y que se libere el neurotransmisor para generar la señal a nivel de la neurona postsináptica. Entonces, en este caso, sí habría transmisión de la señal y en este caso no habría transmisión de la señal. Y un poco como para que sepan que este tema es mucho más complejo de cómo lo presentamos en la cátedra y que por ahí es tema de estudio en otras cátedras,
La fusión de la vesícula de la membrana depende de muchas proteínas. Acá hay varios nombres de proteínas: complexina, sinaptogamina, sintaxina. La SNAP25, que es muy importante, por eso me pareció colocarla, que ustedes sepan que es una proteína que está presente. ¿Por qué? Porque es el sitio de acción de la toxina botulínica. Y ahora voy a ese tema. La toxina botulínica, si ustedes saben, o voy a dejar igual un link para que ustedes se fijen de qué se trata el botulismo, ¿sí? Pero sepan que es una enfermedad transmitida por alimentos debido a la presencia de una bacteria anaerobia que genera una toxina, y esa toxina actúa a nivel de esa proteína que es la SNAP25. ¿Qué función tiene esta proteína? Tiene la función de, digamos, acarrear a la vesícula que está en la terminal presináptica para que se pueda fundir a la membrana presináptica y liberar el neurotransmisor. Entonces, la toxina botulínica rompe, escinde esa proteína, la SNAP25, entonces lo que se genera es el impedimento de que esa vesícula se funda a la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor. Conclusión, ¿qué es lo que ocurre? No hay transmisión de la señal, entonces hay una parálisis flácida. Por más de que haya una señal que quiera pasar de una célula a la otra célula, el neurotransmisor impide el flujo, impide el paso, la toxina botulínica, perdón, impide el paso del neurotransmisor hacia la terminal postsináptica y no se transmite más la señal. Entonces hay un tipo de parálisis que es la parálisis flácida. Ahora bien, ¿qué es importante saber también? Porque si ustedes hablamos de fundir una membrana, una vesícula en una membrana, si se fundieran todas las vesículas y no habría un mecanismo de reciclaje, el botón sináptico sería kilométrico. Entonces, las vesículas, una vez que generaron su acción, es decir, liberación del neurotransmisor, esas vesículas son recaptadas, son recicladas a través de un mecanismo de endocitosis que está mediado por una proteína que es la clatrina. Entonces, la clatrina lo que hace es restablecer la forma de la vesícula, digamos. Estas vesículas se vuelven a rellenar de neurotransmisor y se almacenan pegándose de nuevo al citoesqueleto en el soma de la neurona. Ahora bien, como habíamos hablado, una sinapsis, que en este caso es de tipo química, tiene mecanismos presinápticos y mecanismos postsinápticos. Ahora vamos a hablar de los mecanismos postsinápticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El neurotransmisor ya se liberó de la neurona presináptica y está en el espacio sináptico, listo para ser captado por un receptor. Ese receptor, ¿dónde va a estar presente? Va a estar presente en una célula postsináptica. Las características de la célula postsináptica van a depender del tipo o del tipo de, por ejemplo, son distintas en función de si estamos hablando del sistema nervioso central o autónomo, si estamos hablando del sistema nervioso somático o autónomo. Las características de los receptores y de las células que reciben al neurotransmisor va a variar en función de esa clasificación. O digamos, en función de esas células es que se clasifican. Se puede, mejor dicho así. Se puede decir así. En definitiva, el neurotransmisor se puede liberar de una manera más acotada y más específica en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso motor, y en el sistema nervioso autónomo la liberación es más difusa. Pero siempre, siempre, siempre va a haber un receptor que va a recibir a ese neurotransmisor. Entonces, tan importante como el neurotransmisor es el receptor, porque en función del receptor se va a generar la señal dentro de la célula postsináptica.
Las membranas, bueno, pre y postsinápticas están unidas por distintas proteínas de adhesión, ¿sí? También esto no es, digamos, objetivo de la cátedra o de la materia, conocer la cantidad de proteínas o la función de cada una de ellas, pero sepan que existen y están. Entonces, el neurotransmisor difunde por el espacio sináptico y se une a su receptor en la membrana postsináptica. En la membrana postsináptica, básicamente podemos tener dos tipos de receptores, los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los ionotrópicos, ¿qué es lo que generan? ¿O qué es lo que son? Son receptores que al recibir a su neurotransmisor se activan y abren el paso a un flujo de iones, ¿sí? Ese sería un receptor ionotrópico. Un ejemplo son los receptores nicotínicos, que son, reciben al neurotransmisor que se denomina acetilcolina y que cuando se unen a la acetilcolina lo que generan es la apertura de canales de sodio para generar que el sodio ingrese por gradiente de concentración desde el exterior hacia el interior de la célula, generando una despolarización de la membrana postsináptica. Por otra parte, tenemos los receptores metabotrópicos. Un ejemplo de ellos son los receptores muscarínicos, que también reciben a la acetilcolina, pero la forma de actuar es distinta que los receptores ionotrópicos. Los receptores metabotrópicos lo que generan son señales a través de segundos mensajeros que lo que van a generar son respuestas en lo que respecta a la transcripción de proteínas, a la fosforilación o desfosforilación de algunas proteínas, y eso genera señales y mensajes. Respecto a las familias de receptores ionotrópicos tenemos tres básicamente, y esto es importante para los estudiantes de farmacia, puntualmente, ya que los fármacos, hay muchos fármacos que actúan sobre este tipo de receptores. Dentro de la familia de cis-loop tenemos estos tipos de receptores, receptores nicotínicos, como ya les había adelantado, receptores de 5-HT3 para la serotonina, que es muy importante para algunos estados emocionales, por ejemplo la depresión, ¿sí? Receptores GABA, receptores para la glicina y canales activados, ¿sí? Más o menos el ejemplo. Las familias de estos cis-loop incluyen canales con distinta selectividad. Algunos son selectivos para el sodio, otros solamente para el cloruro, y de eso depende la acción que se genere a nivel postsináptico. Acá tenemos más ejemplos. Acá más ejemplos. Y los receptores metabotrópicos, como bien ya les había adelantado, funcionan a través de una red de segundos mensajeros. Y acá hay ejemplos de los receptores metabotrópicos. Entonces, la activación de una sinapsis puede producir un potencial postsináptico que puede ser excitador o inhibidor, ¿sí? Generan despolarización o hiperpolarización, como bien están acá en los grafiquitos, de las células postsinápticas. Y bueno, eso es básicamente lo que ocurre con la sinapsis presináptica, con la postsináptica, digamos, con la etapa postsináptica, pero después, ¿qué pasa con los neurotransmisores? ¿Sí? Una vez que se liberan y generan su acción, los neurotransmisores deben ser reciclados. Primero son degradados. ¿Por qué? Porque la presencia por mucho tiempo de estos neurotransmisores a nivel del espacio sináptico pueden generar funciones no deseadas. Entonces, hay enzimas específicas que lo que hacen es degradar al neurotransmisor y una vez que se degradan, se recapturan. Se recapturan a nivel de la célula presináptica para ser reciclados y posteriormente reutilizados.
Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que lo que ocurre con la etapa presináptica, ya sabemos lo que ocurre con la etapa postsináptica y ya sabemos qué es lo que ocurre con el neurotransmisor. ¿Sí? Es liberado, es degradado y es recapturado para su reutilización. Pero también tengan en cuenta que hay otros receptores a nivel de la terminación presináptica, ¿sí? Que también tienen un efecto farmacológico. Simplemente lo nombro para que sepan que existe y para comenzar a ponerlos en tema. No es la idea de esta materia que se sepan los nombres, pero sí las funciones, sí que existen, ¿sí? Entonces, esos receptores que están a nivel presinápticos, ¿sí? Lo que hacen tienen una función de regulación de la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos noradrenalina, que hay receptores alfa-2 de noradrenalina a nivel de la neurona presináptica y lo que generan es la inhibición de la liberación. Y por ejemplo, hay enfermedades como el tétanos, que a través de la toxina tetánica, que es una toxina producida por una bacteria anaerobia denominada Clostridium tetani, lo que hace es impedir la liberación de un neurotransmisor que inhibe, un neurotransmisor inhibidor, que es el neurotransmisor GABA. Entonces, si ese neurotransmisor inhibidor no es liberado de alguna manera, las terminales nerviosas están en un estado despolarizado continuamente, no hay relajación y se produce lo que se llama el tétanos, que es una parálisis pero de contracción permanente, ¿sí? Más adelante, cuando veamos fisiología muscular, vamos a volver a este tema. ¿Y eso se debe a qué? A que la toxina tetánica actúa a nivel presináptico sobre una proteína que es la brevina, perdón, y lo que ocurre es que no permite que las vesículas que contienen este neurotransmisor inhibidor sean liberadas al espacio sináptico, ¿sí? Entonces, como ya les había adelantado, hay receptores presinápticos que pueden inhibir la liberación de un neurotransmisor como los receptores alfa-2. Y también hay receptores presinápticos, no solamente son inhibidores, sino que hay algunos que estimulan aún más la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Entonces, todo este juego de transmisión de una señal de una neurona a otra está delimitado está delimitado por factores que tienen que ver con las neuronas presinápticas, con las neuronas postsinápticas, con los receptores presentes y con los neurotransmisores propiamente dichos. Esto lo cuento para que sepan que existen y que es el fundamento farmacológico de muchas drogas que están en venta actualmente. Y que generalmente esos receptores presinápticos o inhibidores están mediados por mecanismos metagotrópicos. Quiere decir que va a actuar una red de segundos mensajeros para evitar la salida de ese neurotransmisor que ellos quieren, que se quiere inhibir, digamos. Entonces, en definitiva, el resumen de la clase de hoy. La sinapsis química puede ser excitatoria o inhibitoria. Hay que considerar los mecanismos presinápticos, principalmente lo que ocurre cuando llega una señal a la terminal, a la neurona presináptica, que hay una despolarización de la membrana, que hay ingreso de canal de calcio por apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, que hay una fosforilación del citoesqueleto que contiene, digamos, a las vesículas que tienen el neurotransmisor a liberar y que cuando llega esa despolarización de la membrana, eso se fosforila, la vesícula es liberada de ese citoesqueleto y se comienza el mecanismo para fundirse a la membrana presináptica y liberar el neurotransmisor. Con la vesícula, ¿qué ocurre? Hay reciclaje a través de la proteína clatrina. Con el neurotransmisor, ¿qué ocurre? El neurotransmisor es captado por su receptor
generando una función a nivel postsináptico. Y con ese receptor, ¿qué ocurre? ¿Entra a la célula? No, no entra a la célula postsináptica. Ese neurotransmisor cumple su función y inmediatamente es degradado y esos productos de degradación son recapturados por la membrana presináptica para su reciclaje y reutilización. Y por otra parte, una vez que cumplió su función el neurotransmisor, pudo haber sido recibido o bien por receptores metabotrópicos o ionotrópicos o ambos, generando distintas funciones. Si el neurotransmisor se unió a un receptor ionotrópico, lo que va a generar es la apertura de iones para el intercambio o el flujo de iones, siempre siguiendo el gradiente de concentración. Por otra parte, si el receptor es capturado o es, digamos, recepcionado por un receptor de tipo metabotrópico, ese receptor lo que va a hacer es generar cambios a nivel de los segundos mensajeros para generar una señal en la neurona postsináptica. Entonces, no es solamente que valen los neurotransmisores, sino también el tipo de receptor que que va a recibir a ese neurotransmisor. En próximas clases lo que vamos a ver es cuáles son las condiciones para que un neurotransmisor sea considerado como tal. ¿Por qué? Porque hay sustancias químicas en nuestro organismo que no son neurotransmisores, sin embargo, pueden generar una señal a nivel de una célula diana. Bueno, espero que haya servido este video. La idea es que puedan complementar con el libro, como siempre, con el material disponible, tanto digital que les pasamos en la plataforma, como en libro en papel. Y bueno, lo que siempre les digo es que esto es una manera alternativa de entender tal vez lo que está en el libro. Si yo lo dijera igual que en el libro, no estaría ayudando al aprendizaje. Así que muchas gracias por escuchar este video, por dar su tiempo, por poner el corazón y las ganas al aprendizaje y por compartir su conocimiento. Esperamos sus comentarios en las plataformas y en el Instagram de la cátedra, algún video, algo que ustedes quieran compartir, siempre es bienvenido. Muchas gracias.